Listo. Buenos días, ¿me escuchan? Confirmen que me escuchen. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a hacer la pizarrita, ¿ya, chicos? Mientras tanto, por ahí, revisemos el material. Hoy nos toca hablar de José María Arguedas, ¿no? La semana pasada habíamos hablado de mi gran amigo Ciro Alegría. Hoy nos toca hablar del gran maestro José María Arguedas Altamirano. Claro, el billete de 20 soles, Carlitos. Exacto. Ah, ya. Gracias, Nicole. Hablaremos, no mucho, porque no es examen no viene examen de admisión, pero de cierta manera podemos mencionarlo, ¿no? Profundo. Ese sería Carlitos, profundo. Muy profundo. Demasiado profundo a veces. A ver acá. Está. El material, la señorita. Lenguaje. Aquí está. Ya. También. Ya.
Ya está, muchas gracias. Sí.
José Milton. José Milton. M-I-L-T-O-N. Milton. Paniagua. Paniagua, Paniagua, Paniagua. Sí, con N. Paniagua, con N. Ya. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Comenzamos ya nuestra clase de hoy, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con cada uno. La semana pasada habíamos hablado ya del indigenismo. Hoy vamos a completar ese concepto de indigenismo hablando del llamado neoindigenismo. Pero para recordar un poco acerca de lo que hemos visto semanas anteriores, por ejemplo, Tomás Escajarillo había señalado, y eso justamente voy a señalar, ¿no? Había señalado 3 momentos del indigenismo. Un indigenismo llamado indianismo, luego el indigenismo propiamente dicho u ortodoxo, y luego llamado neoindigenismo. Y se llama neoindigenismo debido a que neo es un concepto de nuevo. A diferencia del indigenismo anterior, acá vamos a ver elementos distintos o diferentes o que de cierta manera tengan que ver con innovaciones artísticas, innovaciones literarias, y vamos a explicar el por qué. Por ejemplo, recordamos qué era el indianismo, ¿te acuerdas? Era un movimiento artístico, literario, que veía al indio desde una visión paternalista, ¿te acuerdas, no? El indio como un ser que necesita o requiere protección. Exacto. El indio por sí solo no se puede cuidar, sino es el hombre blanco quien debe cuidar, en este caso, al indio. El indio es un ser desamparado. Entonces acá, claro, en el indianismo vemos una llamada visión paternalista, ¿no? El indio desamparado, ¿no? Un indio desamparado que requiere en este caso ayuda, apoyo,
Y la solución para este punto, ¿qué cosa es? El tema educativo, el tema de la enseñanza, claro. Entonces, una solución pedagógica, ¿no? Una solución educativa. Correcto, una solución educativa. Esto está vinculado con el pensamiento positivista, ¿no? Con el positivismo, ¿no? Educar para que de esta manera al indio podemos cambiar su situación. Y en este caso, ¿a qué autora tenemos acá? Tenemos a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Muy bien, Clorinda Mato. Correcto. Clorinda Mato de Turner. Muy bien. Igual al indio vemos un indio idealizado acá también, ¿no? El indio todavía no es una visión, en este caso, real. Claro, también a Manuel González Prada, pero estamos frente a lo que es narrativa. Manuel González Prada es ensayista, por lo que no lo vamos a ubicar acá, ¿no? Porque acuerde que estos son narradores y González Prada no es narrador, él es ensayista. ¿Ok? Claro. Entonces acá vemos también que hay un indio idealizado, ¿no? Indio idealizado. El indio nunca es malo, el indio siempre es bueno, ¿no? En cambio, quien nos va a dar una mirada mucho más certera del indio, una mirada mucho más objetiva, llamémoslo así, sería el indigenismo ortodoxo, que surge a partir de los años 20, no con Ciro Alegría como iniciador, sino el iniciador es Enrique López Albújar. En el año 1920, él publica un libro llamado Cuentos Andinos. En ese libro vamos a ver que al indio se le escribe de una manera más realista, ¿no? Una visión realista del indio. Al indio con sus problemas, al indio con sus defectos y virtudes, ¿ok? Una visión realista del indio, hay una mayor proximidad al indio, una mayor proximidad. Pero sobre todo también en este indigenismo ortodoxo hay carácter reivindicativo también. Ortodoxo significa se puede decir como un tipo de indigenismo cerrado, un tipo de indigenismo realista, de carácter muy objetivo. Eso es ortodoxo, ¿no? Un indigenismo realista, por llamarlo de esa manera, ¿ok? Una visión realista del indio, una mayor proximidad y sobre todo también, acá se plantea una reivindicación socioeconómica del indio, socioeconómica. Claro, hay que recordar que para los indigenismos ortodoxos, el tema del indio tiene que ver muchas veces con la tierra, claro. Acá ya no está tanto el aspecto subjetivo, ya no tanto se idealiza, pero también se puede hablar un poco de lo que son las costumbres, ¿ok? Se puede hablar de costumbres, en este caso el indio, sus tradiciones, pero una visión desde afuera. Quizás por ahí la limitación en este indigenismo es que aún los que hablan del indio no son indios. He ahí quizás la limitación, que aún hay una visión externa, una visión exógena. ¿Qué significa exógena? Desde afuera. Es decir, Ciro Alegría, Enrique López Albújar, por ejemplo, que son aquellos que están en este grupo, no son indios, ¿no? Entonces ellos ven el problema del indio desde afuera y consideran al tema del indio como una solución socioeconómica, brindarle al indio lo que es la tierra para que éste trabaje, darle el carácter justamente de importancia en la sociedad para que el indio deje de ser marginado. Exacto, lo ven desde afuera, como tú mismo señalas. Y acá tenemos, ¿a qué autores? Aquí está Enrique López Albújar, por ejemplo. Y está Ciro Alegría, ¿no? ¿Correcto? Enrique López Albújar y Ciro Alegría. Muy bien. No sé si hasta acá estamos todos de acuerdo. Hemos recordado un poco y hemos hecho esto ¿para qué? Para entender qué cosa es el neoindigenismo, ¿no? El neoindigenismo es una vertiente que surge a partir de los años 40, de los años 40, 50, 1940 hacia adelante. Es una literatura que, a diferencia del indigenismo anterior, ya no utiliza elementos netamente realistas. Es decir, el neoindigenismo se aleja de la tradición, se aleja de lo que es lo tradicional, lo recurrente, que tiene que ver con la literatura indigenista ortodoxa. Es decir, acuérdate que el indigenismo ortodoxo era una literatura que apelaba mucho a técnicas tradicionales, ¿no? Técnicas como, por ejemplo, el narrador en tercera persona, la narración lineal. En el neoindigenismo lo que va a suceder es la inserción de elementos novedosos,
mentes diferentes, distintos. Es decir, lo que se ve en el neoindigenismo es que se va a insertar técnicas innovadoras. Por eso el prefijo de neo, porque tiene que ver con la vanguardia justamente, ¿no? Elementos vanguardistas, elementos que eran propios de la llamada nueva narrativa hispanoamericana de los años 40, ¿no? Como dice acá, es una vertiente que escribe al mundo indígena, pero de manera más cercana, de manera mucho más profunda. Además, incluye elementos innovadores. ¿Qué elementos innovadores se va a incluir en el neoindigenismo que no se veía en lo anterior? Lo real, maravilloso, por ejemplo. Que también se puede considerar para San Marcos como el realismo mágico, ¿no? Eso tiene que ver con el claro, que más adelante lo va a desarrollar García Márquez también. Es decir, si en el indigenismo ortodoxo veíamos, por ejemplo, elementos que tengan que ver con cuestiones tradicionales, era por parte de los personajes. Sí, lo que hacía el narrador era describir lo que pensaban los personajes y lo que creían ellos, pero nunca en ningún momento el narrador creía eso de lo que creían sus personajes. En cambio, en el neoindigenismo, lo que vamos a ver es que el narrador nos va a insertar elementos propios de la cosmovisión andina. Es decir, el narrador va a insertar elementos propios del pensamiento mágico andino. Por ejemplo, claro, hay una mayor empatía, un mayor acercamiento. Es decir, el narrador nos va a contar, por ejemplo, el tema de cómo el personaje principal siente que a través de las paredes del Cusco siente la voz de los antiguos hombres del incanato, por ejemplo. O como una campana de un lugar llamado la María Angola, que era una catedral, el sonido de esa campana era muy recurrente al sonido de los lamentos de los hombres del antiguo incanato. Es decir, eso de cierta manera. El neoindigenismo lo que hace es presentarnos historias donde el mismo narrador también considera que es cierto eso, o nos lo cuenta como si él también creyese que eso es verdad. A eso se refiere justamente con elemento de lo real maravilloso. El narrador nos inserta elementos propios de la tradición, propio del pensamiento mágico andino, porque él también considera o tiene como visión social justamente el tema indígena. Claro, estamos hablando principalmente de ¿quién? De José María Arguedas. Es decir, lo que narra Arguedas, él lo cuenta. Más que indigenismo exagerado, sería un indigenismo más cercano al pensamiento mágico andino, ¿no? Claro, es un indigenismo que se acerca más a lo que piensa el personaje, piensa el mundo andino. Ahora, para nosotros, lógicamente, va a ser visto como ¿qué? Como algo exagerado, como algo demasiado fantasioso, como una fantasía antigua, o como diría Mario Vargas Llosa, una utopía arcaica, decía Mario Vargas Llosa, ¿no? Para nosotros va a parecer eso, ¿no? Para nosotros va a parecer eso, pero ¿por qué para nosotros parecería eso? Porque no somos indios, pues, porque no tenemos esa misma visión. Lo juzgamos desde la visión externa, ¿no? Pero si fuéramos indios, capaz no lo veríamos como algo exagerado, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, las culturas, ¿no? Tú ves en ciertas zonas culturales que, claro, en ciertas zonas culturales, por ejemplo, que hay ciertos grupos que no comen ciertas carnes. Por ejemplo, la carne de cerdo no es comida en ciertos lugares. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque su cosmovisión de mundo no le permite ese tipo de alimento. Pero acá tú comes cerdo con total normalidad. Y tú lo ves raro para ellos. ¿Pero por qué? Porque tú no estás dentro de la mente de esas personas. Lo mismo pasa con los indígenas, ¿no? Como nosotros no somos indígenas, vemos como algo exagerado, demasiado fantasioso, pero si fuéramos indios como ellos, lo veríamos como algo normal, como algo cotidiano, ¿no? Y eso es lo que Arguedas hace, insertar este tipo de pensamientos, pero de una forma como si fuera algo cotidiano, lo cuenta como si fuera algo común ¿no? Común y cotidiano. No se sorprende al contar eso. ¿Por qué? Porque para su mundo, para su visión de mundo, eso es algo común, eso es algo normal. Entonces, hay que tomar, quizás para nosotros va a ser algo fantasioso, porque nosotros no somos indios, ¿no? Por eso quizás para nosotros sea visto como algo fantasioso, ¿no? Entonces, tenemos acá, muchachos, a un autor como Manuel Escorza, por ejemplo. O también tenemos, ahí está, con su libro Redoble por Rancas. ¿Ok?
Y también tenemos a un cuentista, Edgardo Rivera Martínez. Con su libro País de Jauja, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con algunos narradores. Vamos a ver principalmente al narrador que nos toca hoy. Hoy vamos a hablar de José María Arguedas. Claro, y como dice usted, lo veríamos diferente, ¿no? Un poco de Arguedas. Arguedas, como ustedes saben, nació en la zona de Abancay, Andahuaylas. A muy corta edad, Arguedas pierde a su madre, a los 2 años exactamente. Su padre, que era un abogado, contrae nupcias con una mujer llamada Grimanesa, ¿no? Las cuales era una mujer que tenía muchas tierras, era como una hacendada, ¿no? Y tenía una visión muy despreciable sobre los indios, ¿no? Despreciaba mucho a los indios. Ella era una mujer que ya tenía hijos mayores, incluso uno de los hijos de Grimanesa dice que maltrataba al niño Ernesto, al niño Arguedas, ¿no? Al niño José María. Incluso contaba la historia que este jovencito, su hermanazo se llamaba Julio, se llamaba Juan Pacheco, Juan Pacheco. Contaba la historia que Juan Pacheco, un día de esos, dice que estaba el niño José María sentado, comiendo, ¿no? Un plato de maíz, contento, feliz, y de pronto dice que el niño, Juan Pacheco agarró el plato y se lo lanzó en la cara, lo tiró en la cara y le dijo, ¿no? Tú no vales ni lo que comes. Así le dijo, ¿no? Tenía una cantidad de 8 o 9 años el niño José María. Dice que salió corriendo, vio un campo de maíz bellísimo, se lanzó hacia ahí y comenzó a llorar, ¿no? Comenzó a llorar y pidió a Dios que le mandara la muerte, ¿no? A muy corta edad, mira. Incluso contaba que su hermanastro lo llevaba hacia las zonas de las montañas para que él viera y presenciara cómo este hermanastro ultrajaba a las indias muchas veces, ¿no? Entonces, como que de cierta manera él siempre tenía este tipo de terror, este tipo de miedo, de traumas propios de la niñez, ¿no? Él contaba que no le gustaba el sonido del trino de las aves porque se acordaba que cuando su madre fue enterrada, siempre escuchaba trino de las aves alrededor y cada vez que escucha el trino de las aves lo asociaba justamente con la muerte de su madre, ¿no? Entonces, esas cuestiones de cierta manera en Arguedas fueron calando poco a poco. Él tuvo problemas eh, en este caso, de depresión, sufrió mucho lo que es depresión, incluso intentó suicidarse varias veces. Juan Rulfo, un narrador mexicano, contó que él había impedido que José María Arguedas se lanzara, ¿no? Se lanzara del 9º piso de un edificio ahí en México, ¿no? Juan Rulfo lo terminó convenciendo a José María Arguedas que no se lanzara del edificio cuando él estaba ya decidido a hacerlo, ¿no? Y varias veces había querido atentar contra su vida, pero él tenía una obra llamada Todas las Sangres. Esta obra para él era lo más álgido que podía haber escrito, pero fue criticada por esa obra, porque describían a ciertos indios que para mucha gente no eran correctos. Y le decían, pero estos indios no existen en la realidad. Y lo malo que Arguedas decía, pero es que lo mismo que le digo a ustedes, ¿no? Usted lo ven de una manera externa, pero yo lo que estoy escribiendo es lo que yo he visto, yo he pasado eso, ¿no? Y a pesar de las críticas hacia Arguedas, Arguedas se deprimió mucho, a pesar que hubo gente que al final lo apoyó, le escribió, él se deprimió bastante cuando criticaron su novela Todas las Sangres. Y un 28 de noviembre, si mal no recuerdo, del año 69, en la Universidad Agraria La Molina, él termina suicidándose, ¿no? Se suicida José María Arguedas y fue fue una conmoción muy grande, ¿no? Entonces, este autor quizás nos ha dejado muchas cosas, muchas situaciones complicadas, porque no era solamente un narrador, era un antropólogo, era una persona que estudiaba lo que eran las costumbres de cada pueblo. Incluso ustedes pueden buscarlo por internet, cantaba los carnavales de Tambopanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que de cierta manera un hombre que estaba muy relacionado con el tema cultural en nuestro país, José María Arguedas, ¿no? Y justamente vamos a hablar de este señor, José María Arguedas Altamirano. Ahí está. José María Arguedas Altamirano.
Salud, señorita, salud. Ya, él es narrador. A ver. En la primera, pues está, mira, López Albújar. En la segunda. Ah, está ambientado en la zona, si no me equivoco, de Ayacucho, Cusco, Ayacucho, de zona. Tamobambino, claro, Tamobamba. Correcto, te dice. Busca por internet y dice, por ejemplo, Tambobamba. Y ahí donde canta Arguedas. Arguedas se pone a cantar la canción de Tambobamba, Tambobambino. Muy bien, él es narrador, es poeta, también es antropólogo andahuaylino. Él describe la Sierra Sur, principalmente la zona de la Sierra Sur. A diferencia de Ciro de Gría, que describía la Sierra Norte, Arguedas describe la Sierra Sur. La Sierra Central lo describe Enrique López Albújar, ¿no? La zona de Huánuco, Huancayo. ¿Ok? Su carácter es autobiográfico. Él, por ejemplo, tiene un cuento llamado Huarmacuyay, que significa amor de, en este caso, amor de niño. Huarmacuyay era una historia donde vemos a un personaje llamado Ernesto, ¿no? Este niño Ernesto también va a aparecer en otra novela como Los ríos profundos, por ejemplo. ¿Y qué características tiene Ernesto? Ernesto es huérfano de madre, su padre es abogado, ¿no? Entonces, como que de cierta manera en Ernesto se ve representado un poco de la vida de Arguedas, ¿no? Pero ciertas cuestiones que Arguedas hubiera querido en la vida, ¿no? Por ejemplo, él con su padre no tenían una muy buena relación, ¿no? Su padre viajaba recurrentemente y lo dejaba con su madrastra libanesa, que lo mandaba a comer con los indios, a convivir con los indios, lo hacía dormir en una batea, imagínate. Pero cuando llegaba el padre, lo bañaba, lo limpiaba y lo sentaba en la mesa como si nada hubiera pasado, ¿no? Él le contaba a su padre eso y su padre no le creía. Entonces, esa falta de comunicación, él trata de suplirlo en la historia, ¿no? En la novela, por ejemplo, Ernesto tiene una comunicación muy buena con su padre. Y es tan fuerte la comunicación con su padre que incluso usa elementos mágicos para comunicarse con él, como es en este caso el zumbayo. Un zumbayo era un tipo de trompo, claro, un tipo de trompo que permite comunicarse con las demás personas, ¿no? El zumbayo era un trompo que daba vueltas y que cuando uno hablaba, el giro de estas vueltas del trompito hacía que tu voz viajara por los cerros, por las punas, por los ríos, por los valles y llegue hacia el oído de la persona a quien tú te quieres comunicar. Había un zumbayo especial para eso, llamado zumbayo Winku, que tenía justamente esta función de poder comunicarse con personas que están lejos de ti, ¿no? Es decir, ese tipo de comunicación hubiera querido en vida tener Arguedas con su padre, pero no lo tenía, ¿no? Entonces vamos a ver que por ello también tenemos un carácter autobiográfico, visión endógena. ¿Qué significa esto? Una visión desde adentro, ¿no? Él ve el problema del indio desde adentro, ve el problema del indio, pues se siente y él es indio, ¿no? Desde adentro. Por eso que, a diferencia de autores anteriores, Arguedas plantea que la disyuntiva o la problemática no es tanto económica, no es tanto social. Para él, para Arguedas, la problemática es cultural. Él decía lo siguiente: hay dos culturas en nuestro país, la cultura occidental y la cultura andina. Pero lamentablemente la cultura occidental está ganando el espacio de la cultura andina. Entonces, ¿qué va a suceder? Los hombres del Ande sienten que están en una cultura que no les pertenece. Todas las zonas que antiguamente eran de la cultura andina están siendo desplazadas por la cultura occidental. Entonces, el hombre del Ande, que pertenece a la cultura andina, que ha nacido en la cultura andina, tiene que estar en espacios que pertenecen a otra cultura. Como por ejemplo el niño Ernesto, ¿no? El niño Ernesto ha nacido en la cultura andina, habla quechua, su pensamiento es andino, pero ¿dónde está inscrito? En un colegio internado religioso, que tiene que ver con la cultura occidental. Entonces, ¿el niño cómo se siente? Se siente como que si no fuera parte de ese grupo, ¿me entiendes? Se siente como que si no perteneciera a ese grupo. Ese sentimiento de no pertenencia, se conoce como desarraigo, el desarraigo. Pero su desarraigo de él es un desarraigo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque siente que no pertenece a esa cultura, pero lamentablemente está ahí. Eso es el desarraigo, es lo que normalmente siente el personaje, ¿no? El desarraigo cultural. Entonces vamos a ver que para Arguedas la disyuntiva, la problemática está entre estos dos elementos. La cultura, en este caso, la cultura occidental versus la cultura andina. Ahí está.
la cultura occidental versus la cultura andina. Ahora, algo también muy importante, en este caso tenemos acerca del castellano quechizado. Hay que recordar que el castellano es una lengua europea, pero que de cierta manera comienza a tener ciertas influencias del quechua, ¿no? Palabras quechuas como, por ejemplo, anticucho, llama, vicuña, palabras de quechua que se han insertado en el castellano. Lo que él va a hacer es justamente expresar o insertar dentro de lo que es la narrativa, de su narrativa, a personajes que se expresen en castellano, pero un castellano con ciertos términos quechuas, ¿no? Como taita, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, es un colono, correcto, correcto. Como taita, ¿no? Como por ejemplo, palabras como ñahui, que es ojo. Entonces, vamos a ver que lo que inserta justamente son palabras, la mezcla entre el castellano con palabras propias del quechua, ¿no? Esos son justamente el castellano quechizado que se puede ver en su novela, ¿ok? Ahora, ¿qué cuentos tiene? Tiene un libro llamado Agua, que es su libro de cuentos, ¿ok? También tenemos en este caso un libro llamado Catatay, que serían sus poemas. Y por ahí tenemos en las novelas, en este caso, ¿a quién? Tenemos libros como Los Ríos Profundos, El Jaguar Fiesta, y un libro póstumo que es El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. ¿Ok? Bueno, Colono, hay que entender que en este caso Colono era, si dentro de la novela se consideran colonos, ¿a quiénes? En este caso a los indios, ¿no? Claro, y Ernesto tenía ese tipo de identificación con los colonos, pero no era tanto así, pues, ¿no? Porque él era su familia no era indígena como tal, su padre, como te dije, era abogado. Entonces, el niño Ernesto también, ¿no? Era un niño que estudiaba, tenía una posición económica, pero se identificaba así con los colonos, se identificaba así con en este caso, con las personas que se vinculan con el indígena. Eso sí, ¿no? Había una vinculación con ellos, principalmente, ¿no? ¿Ok? Sí, correcto, Michael. Ah, ya. Animismo se refiere básicamente a darle ánima o vida a elementos que no lo tienen, como por ejemplo la naturaleza, ¿no? A la tierra, a las plantas, a los árboles. El pensamiento indígena tiene que ver con el animismo, ¿no? Para los indígenas todo aquello que lo rodea tiene vida propia, tiene alma, ¿no? Tiene una ánima que los motiva. Ese es animismo. ¿Ok, Michael? Muy bien. A ver, este libro, El Zorro de Arriba y Zorro de Abajo, es una obra póstuma. Este libro le mandan a escribir a él para que pueda tratar de calmar el tema de su depresión, ¿no? Los ríos profundos. Vamos a ver acá. Es una novela neoindigenista, una novela que tiene el narrador en primera persona protagonista, que es el niño Ernesto, que representa de cierta manera el niño Arguedas, ¿no? Hay elementos mágicos religiosos, ¿no? Como por ejemplo te decía en este caso el tema, elementos mágicos, más que religiosos, acá me corrijo, andinos. Mágico andinos. ¿Qué elementos mágico andinos había acá? Por ejemplo, el caso del zumbayu, ¿no? El zumbayu era un trompo, ¿no? El trompo zumbayu. El zumbayu era un trompo que permitía enviar mensajes, ¿no? O las paredes de la ciudadela cusqueña también, ¿no? De la ciudadela de Cusco. Muy bien, entonces esto tiene que ver con lo mágico andino. ¿Qué había en el trompo zumbayo? El zumbayo era un trompito que permitía mandar mensajes, ¿no? ¿Ok? Hacia diversas personas. Y las paredes de la ciudad de Cusco, él sentía que a través de los muros, de las paredes, ¿no? de esas piedras antiguas, él podía escuchar la voz de los antiguos hombres del incanato, ¿no?
Todo esto corresponde con lo que conocemos como el realismo mágico, ¿no? Allá. Cuando tú hablas de castellano quechuizado, te refieres a que el lenguaje de los personajes va a estar expresado en castellano, pero que también insertaban a la vez, a la par, palabras en quechua, ¿no? A eso se refiere con castellano quechuizado. Palabras castellanas, es decir, estamos bien taita, por ejemplo, ¿no? Me duele mi ñahuis. Ñahuis es ojo, por ejemplo. Así, ¿no? Combina tanto palabras castellanas, pero también mezclado con palabras en quechua. A eso llamamos el castellano quechuizado, ¿no? En una forma también cómo se expresan tiene que ver mucho con la sintaxis quechua también. Pero sobre todo eso, ¿no? Mezclar castellano con quechua. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos poner por acá? A ver. Ese sentimiento de no pertenecer se llama desarraigo. Ahorita vamos a colocar acá. Personajes opuestos. Acá hay dos personajes muy interesantes. Dos personajes femeninos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos a la llamada Opa Marcelina y a Doña Felipa. Ambos son personajes femeninos. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras que la Opa Marcelina representa a la mujer que es abusada, porque la Opa Marcelina en este caso abusan de ella en el colegio, Doña Felipa más bien, frente a la imagen del abuso contra ella se revela. Entonces, como que de cierta manera acá vemos a la Opa Marcelina como una india sumisa, en cambio Doña Felipa como una india rebelde. Incluso ella fue la que lidera la rebelión por la sal, ¿no? A ella le van a quitar la sal y ella va a rebelarse contra las autoridades del pueblo de Abancay, ¿no? El carácter épico tiene que ver justamente con eso, con la rebelión por la sal. Ahora, ¿qué más por acá? La chichera, claro. El colegio internado de Abancay. ¿Qué representaba para Ernesto el colegio internado de Abancay? Un lugar donde había mucha violencia, ¿no? La violencia, la opresión, el abuso, ¿no? ¿Quién es el que instaura en este caso el autoritarismo religioso? El director del colegio, que se llamaba el padre Linares. El padre Linares representa el autoritarismo religioso. ¿Y quién era el que abusaba en el colegio? Como se dice, el abusivo, el pegalón del colegio, el matón del colegio, era el famosísimo Lleras, ¿no? El Lleras. Y había un gamonal también, claro, había un hombre, un hacendado que abusaba de los indios y que curiosamente era familiar del padre de Ernesto. Solamente se le decía llamar el viejo. El viejo, ¿no? El viejo. Los colonos son justamente los indios, ¿no? ¿Ok? Los notables o nobles son los de la clase media, clase alta. Claro, el viejo era su tío, ¿no? Era familiar, era el hermano de su padre, ¿no? Era su tío, claro. Manuel Jesús. No, no se le dice en ningún momento el nombre del personaje, simplemente se dice el viejo nomás, Ana Paula. ¿Ok? Ahora, solo el viejo. Incluso hay un capítulo llamado El viejo nomás. ¿Sí? Muy bien. Vamos a narrar la historia y luego vamos a colocar justamente ciertos elementos. ¿Ok? A ver, la historia comienza. Ernesto es un niño. Ernesto es un niño básicamente que vive con su padre y viajan al Cusco. Cuando viajan al Cusco, en primera vez, ahí van a ir a buscar al viejo. ¿Quién es el viejo? Como te decía, era familiar del padre de Ernesto, pero un hombre que trataba muy mal a los indios. Era un hombre que despreciaba a los indios, lo trataba con una visión horrible, los abusaba de ellos. Tenía un montón de indios a su cargo y siempre que miraba, con su voz de mando, gritaba desde lejos, ¿no? ¡Indios! Y los indios asustados se huían, ¿no? Y siempre ningún indio podía levantar la cabeza o mirarlo directamente a los ojos porque él se enojaba y lo castigaba. Era además un hipócrita porque además de ser así, cada vez que iba o cruzaba con una iglesia se arrodillaba y se persinaba como si fuera un hombre bueno. Cuando maltrataba a los indios era un hipócrita, claro. Además hay que recordar que este viejo él tenía sus cosechas de frutas y todo ello, y era tan malo que cuando de pronto las cosechas, las frutas se quedaban,
él prefería que se pudran esas frutas antes de que los indios se lo coman, imagínate, ¿ah? Su padre de Ernesto lo odiaba, ¿no? Cuando él va a la casa para tratarlo mal al padre Ernesto, le da un espacio donde ellos puedan, en este caso, dormir. Le da un alojamiento y le da, curiosamente, para despreciarlo al padre Ernesto, la cocina, ¿no? Donde ellos puedan alojarse. El padre se siente molesto, se incomoda con su familiar que haya sido, en este caso, haya hecho eso, ¿no? Pero por otro lado, Ernesto está feliz y contento porque estaba en el Cusco. Y estando en la calle del Cusco, escuchaba, por ejemplo, se acercaba y sentía cómo las paredes de Cusco se hablaban detrás de ellos, ¿no? Es decir, sentía como que detrás de las paredes de Cusco había las voces de los antiguos hombres del incanato. Escuchaba, por ejemplo, la historia de la María Angola, que era una campana en una pequeña capilla en el Cusco, que decía que ese sonido lastimero era justamente el sonido que traía tiempos anteriores del mundo incanato. Es decir, como que Ernesto estaba feliz y contento en el Cusco, ¿por qué? Porque se sentía conectado con el antiguo mundo incaico frente a eso, ¿no? Pero tuvieron que partir de ese lugar. Tuvieron que partir, ¿por qué? Porque al padre Ernesto le sale un trabajo. Él se va hacia la zona de Abancay, y no, y a su hijo lo va a insertar en un colegio que es el Colegio Internado de Abancay. Estando en ese lugar, en primer lugar, su padre era abogado, su padre se dedicaba a hacer actividades justamente como de reconciliación, ¿no? Pero el problema era lo siguiente, que los indios nunca lo buscaban a él. Cuando había una situación de problemas, entre los indios mismos se resolvían los problemas y nunca buscaba un abogado. Entonces, lamentablemente, su padre no tenía mucho trabajo. Hasta que de pronto le sale un trabajo en un lugar llamado Chalhuanca. Él tiene que ir a Chalhuanca, pero no puede ir con su hijo porque tiene que ir a trabajar. Y es donde justamente va a dejar a su hijo en el colegio internado de Abancay, ¿no? Un colegio que él va a estudiar de lunes a sábado y que los domingos va a estar en una posada, ¿no? Va a estar, su padre va a alquilarle un espacio donde pueda dormir los fines de semana y él va a estar de esa manera, ¿no? Pues acá vamos a ver en primera instancia que su padre y Ernesto se van a separar, ¿no? Las despedidas, se llama justamente ese capítulo en el cual se van a separar. Y Ernesto, a su corta edad, justamente va a estar en el colegio de Abancay. Ni bien llega al colegio, va a estar un señor, el padre Linares, que ni bien inició el año escolar, dejó claramente su desprecio a los indios, a los niños. Le dijo, niños, ustedes que están estudiando acá, pues deben saber lo siguiente. Aquí se habla castellano. El quechua es una lengua del demonio. Aquí no se habla quechua. Aquí se habla castellano. Aquí no se creen los apus. Acá lo único que se cree es en Dios. Pero los indios lamentablemente se sentían mal porque muchos de ellos hablaban quechua o creían en sus apus. Entonces como que tuvieron que reprimir ese sentimiento, ¿no? Reprimir ese tipo de cosmovisión que ellos tenían. En el colegio había niños como el Lleras, como el Añuco, ¿no? Que eran niños que abusaban de otros, el Lleras sobre todo, que era el más grande, el mayor de todos, y abusaba a otros niños, los golpeaba, los maltrataba, y había una mujer que se encargaba de la limpieza, que era la llamada Opa Marcelina. Los niños del colegio que fueron creciendo poco a poco, algunos ya mayores, 12, 13 años, comenzaron incluso a querer aprovecharse y abusar de la Opa Marcelina, ¿no? Abusar sexualmente de ella, imagínate. Y como era una mujer que tenía problemas mentales, no decía nada, no expresaba palabras, tenía problemas justamente en la mente, cierto retardo, pues en alemán, Opa Marcelina, Opa significa tonta, ¿no? Ahora, vamos a ver que en este colegio, el niño Ernesto va a vivir justamente esta situación en la cual hay muchos niños que abusan de otros, golpe, violencia, incluso a él también van a querer pelear contra él. Él conoce a un niño, un amigo llamado Palacitos. Palacitos es un amigo suyo que igual que él también era un indio que pertenecía a una comunidad que también tenía creencias, ¿no? En este caso andinas. Un día de esos, en el colegio llega un niño llamado Antero, o también conocido como el Marcasca. Y le decía Marcasca porque tenía muchos lunares en el rostro, ¿no? Antero lleva hacia el colegio algo diferente, algo que nunca nadie había visto, que era un trompito, un trompo llamado zumbayu. Y le dicen zumbayu por el sonido que hace, ¿no? Porque zumba, suena. Y los niños, mira, trajeron el zumbayu, decían los niños, y se acumulaban en el patio, comenzaban a ver cómo se jugaba con el zumbayu.
Y Ernesto, que nunca había visto un zumbayo, se miraba, ¿no? Y de pronto le dice, Antero, ¿te gusta el zumbayo? Sí, dice, te lo regalo. ¿Cómo le vas a regalar a él? Si eres un indio nuevo, ¿cómo le vas a dar el zumbayo a él? Se lo voy a regalar, le dice. A ver, trata de bailar el zumbayo. ¿Podré? Dice Ernesto. Agarra el trompito, lo lanza y comienza a bailar, ¿no? El trompito. Y Antero dice, tú eres un zumbayero de nacimiento, le dice. Y ahí, a partir de ese momento, Antero y Ernesto se vuelven muy amigos. Ahora, como siempre el niño Ernesto paraba con el trompo en el colegio, un día de esos, un niño, Rondinel, con el afán de querer molestarlo a Ernesto, le da una patada, lo golpea, le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres un indio tonto, le dice. Tú crees que eres un gran zumbayero, pero eres un indiecito nomás. Y Ernesto no se va a dejar. Yo seré indio, pero tú eres un blanco bueno para nada, le dice. Y la gente comienza, uy, pelea, pelea. Lo malo es que Rondinel era mucho mayor que Ernesto. Entonces, al final dice, Rondinel, ¿sabes qué? El fin de semana nos vamos a pelear, le dice. Entonces, en ese momento, el pobre Ernesto ya tenía una pelea con el niño Rondinel, imagina. Entonces, Palacito, su amigo, le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a la capilla, siempre tienes que rezar a ver si por ahí te pueden ayudar, ¿no? Dios te puede ayudar sobre esta pelea que vas a tener con Rondinel. Y dice que justamente antes de pelearse con Rondinel, Ernesto va a la capilla a rezar para pedirle ayuda, ¿no? En este caso a Dios, para que pueda ayudarlo con el tema de su pelea con Rondinel. Dice que en ese momento él comienza a rezar, pero siente que las palabras que dice son palabras vacías. Son palabras a un Dios que no lo escucha. Entonces, él recuerda que en su comunidad, los antiguos niños que realizaban actividades, ¿no? O estaban a punto de realizar algo importante, se encomendaban, pero no al Dios católico, sino se encomendaban al Apu, ¿no? Al Apu, a los cerros. Y él comienza a hacer eso en la capilla, dice, ¿no? A ti, Apu Carguarazu, te voy a dedicar mi pelea. Mándame tu quilincho desde el cielo para que relinche. Yo soy minero Lucana, Nacaj, grita, ¿no? Imagínate, se envalentona y dice que sale y de pronto lo ve a Rondinel, con todo envalentonado, va y lo golpea, le mete una patada que lo hace sentar a Rondinel. Ahora le dice, ahora, cara de alambre, ahora hay que pelear. Rondinel se asusta, dice, no, yo te dije a la salida, yo no peleo así nomás. Y al final, ¿qué sucede? En la salida, Rondinel no apareció, se había ido temprano, nunca más apareció, imagínate. Entonces, lo más importante en ese fragmento es que el niño Ernesto, ¿con qué se identificó, no? Se identificó más que todo con lo indígena, ¿no? No con la creencia en un Dios católico, con lo indígena. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Vamos a ver que de pronto el niño Ernesto se entera, por ejemplo, que doña Felipa tenía un puesto en Abancay, un puesto de chicheras. ¿Qué eran las chicheras? Eran mujeres que vendían chicha de jora, comida, había grupos musicales, pero de pronto comienza a escasear la sal. ¿Y por qué comienza a escasear la sal? Porque el alcalde de Abancay había preferido tener la sal para dársela a sus reses. Claro, entonces vamos a ver, correcto Pablo, correcto, para darle eso a sus reses. Y había quitado la sal hacia las chicheras. Entonces la chichera decía, oye, pero si solo trabajamos con comida y no nos da sal, ¿cómo vamos a trabajar? Y entonces justamente por eso es que va a haber una rebelión. Ellas se van a rebelar porque se enteran que las autoridades están quedando con la sal, y no solamente para sus reses, sino incluso para guardárselo y venderlo a doble, triple precio, ¿no? Y cuando de pronto se enteran de eso, dice que las chicheras van hacia los lugares donde están guardada la sal, y los hombres, para no darle la sal a las chicheras, lo lanzan hacia el río, dice la sal, ¿no? Para que se pierda la sal por ahí. Entonces ahí vamos a ver una rebelión tan fuerte que comienzan a traer incluso hasta guardias civiles para apoyar. Ernesto, que siempre se identificó con las chicheras, va a apoyar a las chicheras. Lo malo es que al día siguiente, el padre Linares, que era amigo de los poderosos, de las autoridades, comienza a reprender a Ernesto. Dice, ¿tú por qué te has metido ahí, no? Esas chicheras son niñas, son mujeres del demonio, le dice, son malditas. ¿Cómo tú estás ahí ayudando? No, padre, le dice, ellas están luchando por algo importante. Les han quitado la sal, ¿y cómo van a cocinar? Eres un demonio, le dice, tú estás ayudando a ellas. Tú tienes que ayudar a las autoridades, a nuestro alcalde. ¿Cómo se ayuda a estas mujeres que están endemoniadas? Y ahí vamos a ver también cómo el padre Linares con quién más se relaciona, ¿no? Con las autoridades, más que con la lucha del pueblo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, chicos, que llegan un montón de guardias civiles
Las chicheras, algunas son exterminadas, son eliminadas, pero la doña Felipa, que es la india líder, nunca es atrapada, desaparece, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder con el paso de la historia? En el transcurso de la historia vamos a ver que de pronto la OPA Marcelina muere. Cuando la OPA Marcelina muere, vamos a ver que comienza a haber una peste en toda Bancay. Muchas personas, con el miedo de que la peste los mate, terminan huyendo del colegio. Por ejemplo, el Lleras huye del colegio porque tiene miedo que la peste lo agarre, ¿no? Hay muchas personas que van a escaparse del colegio, incluso por eso. Pero, ¿qué va a suceder acá? Los guardias que están en la I impiden el paso a la gente, es decir, ellos piden que nadie salga de sus casas por el problema de la peste, ¿no? Por este tipo de problemas de salud que hay. Pero frente a eso aparece un grupo de colonos, un grupo de indígenas que, no importándole la peste, no importándole las prohibiciones, se juntan estos indios y van hacia el colegio de Abancay a hablar exclusivamente con el padre Linares y pedirle que por favor rece, haga una misa para que la peste se acabe. Entonces, eso, por ejemplo, sorprende a Ernesto, ¿no? ¿Por qué lo sorprende? Porque dice, estos indios se han juntado y no se han importado que esté la Guardia Civil, que haya prohibiciones, ni la peste misma, ¿no? No les ha importado eso con tal de un solo fin. ¿Cuál es? Ir a hablar con el padre Linares para que él haga una misa y la peste sea acabada. Y acá nos deja una imagen, Arguedas, ¿no? Si así como los colonos que se unieron para ese fin, se unieran para, en este caso, rebelarse y no seguir siendo oprimidos, podrían conseguir muchas cosas, ¿no? Eso es lo que nos hace reflexionar Arguedas, ¿no? Si con ese fin simplemente de que hacer una misa para que la peste se acabe, los colonos se juntaron, se reunieron y fueron en contra de todo lo que estaba establecido, las normas, los policías, no le importaron nada, imagínate que si se unieran para otros fines, lo que podría generar, ¿no? Entonces, de cierta manera, esa idea nos deja justamente Arguedas en esa parte, ¿no? Al final, el padre Linares acepta hacer la misa, los colonos se retornan cada uno a su pueblo, y el niño Ernesto y cierra el colegio, ¿no? El niño Ernesto, como en este caso no tiene un lugar donde vivir, se comunica con su padre a partir de Zumbayu, y su padre le dice que vaya hacia la zona del Cusco porque ahí lo espera, ¿no? Y va a ir justamente hacia la zona del Cusco para hablar con su padre. Y cuando está caminando justamente hacia ahí, regresando para encontrarse con su padre, cruza por un río, ¿no? El río, en este caso, Apurímac, ¿no? Este río Apurímac, de pronto ve que debajo del río Apurímac pasa un río enorme, fuerte, bello, debajo de ese puente del río Apurímac, y piensa, ¿no? Que ese río se está llevando todas las personas que han muerto debido a la peste, ¿no? Se está llevando los males, la tristeza, el sufrimiento y el llanto de varias personas que han caído debido a la peste y que posiblemente hasta se esté llevando el cuerpo del Lleras, ¿no? Entonces, esa parte final, porque justamente así termina la historia cuando él va a ir a retornar a buscar a su padre, nos deja esta idea, ¿no? Apurímac, el río que hace alusión en este caso. Pero pensemos en el río Apurímac. Apurímac. Nombre de río, ¿no? Apu. ¿Qué es Apu? Dios, ¿no? Rímac, ¿qué es? Hablador. El río Apurímac es el río del dios hablador. Apurímac, ¿no? Entonces, lo que está diciéndonos acá, que esos ríos, ¿qué contienen? Nombres de personajes o dioses andinos. Y así como ese río Apurímac, hay muchos ríos que hay dentro de nuestro país. Si los ríos los relacionamos o hacemos una analogía con el ser humano, ¿qué sería el ser humano un río? Los ríos, ¿qué serían para nosotros los seres humanos? A ver si hacemos una analogía. ¿Qué representarían los ríos para nosotros internamente? Pensando que el país es un ser humano, ¿qué serían los ríos? Las venas, exacto, la vena, la sangre, correcto. ¿Y qué nombre tienen nuestros ríos? Apurímac, Rímac, nombres andinos. Entonces, nuestras venas profundas del Perú están llenas de ¿qué? Son andinas, exacto. Nuestras venas profundas, nuestros ríos profundos, ¿no? Eso es lo que quiere decir justamente la novela, ¿no? Por eso justamente se llama Los Ríos Profundos, porque lo que hace Cargas es explicarte qué cosa, que nuestro país tiene como base, tiene como punto interno, como noción básica, lo que es el mundo andino, ¿no? Así como nuestro país, así como el ser humano que tiene sus venas profundas, nuestro país tiene sus ríos profundos.
Y esos ríos profundos, ¿qué nombre tienen? Nombres andinos. El Apurímac, el río Andahuaylas. Entonces, así como nuestras venas profundas tienen nuestra sangre, nuestro país tiene sus ríos profundos que tienen nombre andino. Por eso que justamente nuestro país profundamente es andino, ¿no? Eso es lo más o menos lo que te quiere explicar en la novela, ¿no? ¿Ok, Carlos? No sé si he dejado entender. ¿Sí? Exacto. Entonces, un primer tema en esta novela, chicos, es la identificación con el mundo andino. Otro tema también es el tema del desarraigo, ¿no? ¿Qué es el desarraigo? El desarraigo es el no pertenencia, ¿no? El desarraigo cultural también es otro tema importante en esta novela, ¿no? Ahí está. Temas, la identificación con el mundo andino y el desarraigo cultural. Claro, el sueño del Pongo está en este libro, en agua. Acá está el sueño del Pongo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos tomando en cuenta eso, ahora ya entiendes por qué se llama Los Ríos Profundos, cuál es el sentido del por qué el título de la novela, ¿no? Hace alusión justamente a la identidad andina que existe en nuestro país, ¿no? A lo cultural. Muy bien, chicos, vamos a revisar nuestro material, por favor. No, Ernesto tuvo una parte de su infancia en Cusco, luego Andahuaylas, en Abancay. En Abancay fue su etapa donde pasó más tiempo, en Abancay, en el colegio internado de Abancay. Justo como te dije, Ernesto acaba yendo, buscando a su padre después que cierran el colegio debido a la peste, ¿no? Antero desaparece. Antero, ¿qué pasó? Desaparece porque él estaba enamorado de una mujer llamada Silvina, pero desaparece buscándola porque tenía miedo de que Silvina también se haya contagiado de la peste. Desaparece el personaje. No se dice, porque no se cuenta la parte final, solamente se cuenta la parte en la cual él está yendo a buscar a su padre. Antero se llama que entregó el trompo. Conocido como el Marcasca. A ver, revisemos nuestro material. El sonido de los ríos, claro, no, es decir, de Arguedas. Eso él lo decía, Michael, eso lo decía Arguedas. Arguedas tenía mucho miedo cuando escuchaba el sonido de los ríos y de las aves porque lo relacionaban con la muerte de su madre, ¿no? Pero en la novela no hace alusión mucho a eso. En la novela no. Ernesto no hace alusión mucho al tema de la muerte de su madre, ¿no? Claro, no, yo estoy hablando de Arguedas. Hay otra cosa es Arguedas, otra cosa es Ernesto, no ese es el personaje, ¿no? Claro, son dos cosas, hay dos personajes que tienen puntos distintos, ¿no? En esa parte. A ver, revisemos nuestro material, por favor. Revisemos nuestro material.
Claro. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a resolver ahora sí. Dice, marca la alternativa correcta sobre las obras de José María Arguedas. Yaguarfista escribe la época carcelaria del autor, no. La época carcelaria tiene que ver con el libro llamado El Sexto. ¿Todas las sangres es una novela de corte romántico? No, indigenista. Catatay es un poemario. La de Estamal, claro, la más autobiográfica es la E, ¿no? Uno enano. Muy bien. Dice acá, el viejo es un hombre benevolente en su trato con los colonos. No, más bien es maltratador, ¿no? Doña Felipe encabeza la rebelión de las chicheras, eso sí es correcto, correcto. Antero lleva al colegio un trompo que crea un caos, no crea un caos en el internado, ¿no? El colegio internado Bancay lo dirige una religiosa cusqueña, no, es en este caso el Parenares. Ernesto decide quedarse en el colegio con sus amigos, falso. Barco sería, ¿no? 2 barcos, muy bien. En la novela Los ríos profundos, el lector puede comprender en qué consiste, a ver, la injusta situación en la que vive la chichera Bancay, la visión indígena del mundo de dimensión sacralizadora, el complejo y excluyente mundo de un internado provinciano, internado provinciano, creo que por esa parte no, excluyente mundo. El desarraigo que sufren los colonos, no habla de los colonos, habla del indio, de Ernesto, ¿no? La explotación del hombre por el hombre en el tercer mundo, no, sería en este caso la visión indígena, ¿no? Claro, profe, ¿por qué? ¿Qué significa dimensión sacralizadora? Religiosa, pues, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que es la visión indígena, pero vinculado con lo religioso también. Profe, pero cristiano, no. Cuando se habla de lo religioso, no crean que siempre va a ser cristiano, ¿no? El mundo indígena también tiene su religión, su visión de mundo. Los apus, por ejemplo, corresponden a la visión de mundo religiosa de los indios. Entonces, creo que por ahí se vincula con el concepto de sacralizadora, tiene que ver justamente con sagrado, ¿no? Sagrado, religioso. Entonces, lógicamente lo que podemos leer a partir de la novela es cómo en qué creían, qué visión de mundo tenían y hasta incluso qué visión de religiosa tenían los indígenas, ¿no? 3 sería barco, por eso. A ver, la visión animista del mundo quechua, así que todo elemento tenga vida, que plantea José María Arguedas en Los ríos profundos, pone en evidencia que los indígenas poseen una concepción mágico-religiosa de la realidad. Claro. Muy bien. A ver, en la 5, ¿cuál sería? Barco. Muy bien. Agua, novela póstuma, en Chimbote, muy bien. Pregunta 6. Con respecto a la verdad y falsedad de los enunciados. La visita de Ernesto a Bancay lo desconecta de la naturaleza. Falso, ¿no? No, igual siempre estuvo conectado con la naturaleza. Ernesto lleva al colegio el trompo llamado Tancayu. No, el que lleva ahí es Antero. La rebelión de la chichera fue encabezada por doña Felipa, eso es verdadero. ¿El padre director mantiene la relación de la iglesia con el feudalismo? Sí, porque de cierta manera se aprovecha de las tierras, ¿no? Sí hay una relación de feudalismo aún, de los gamonales, los hacendados, protege a los hacendados, ¿no? Ernesto escapa del internado temeroso, no, el que escapa es el Lleras, ¿no? Falso, sería enano, ¿no? Enano. Ernesto, llamado también el Marcasca, es quien, a ver, claro, lleva un trompo, el trompo llamado Zumbayu, ¿no? Exacto, que estaba la luz y la armonía en el colegio, ¿no? Muy bien. 7 casa, ¿no? 7 casa. 8, dice, en los ríos profundos, cuando Ernesto y su padre viajan al Cusco, visitan algunos restos arqueológicos incas. Esto permitirá acentuar en Ernesto su, a ver, claro, lo dijimos en clase, ¿no? Se siente muy identificado con el mundo andino, ¿no? Con el mundo incaico, y sería justamente 8 barco. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, agua. Exacto, correcto, Pablo. No lo puedes haber dicho mejor. Correcto, Pablo. Exacto, Pablo. Agua es su primera novela, tiene como, bueno, Agua no es novela, no es un conjunto de cuentos, falso. Ernesto es el protagonista, correcto. En la novela, toda la sala está ambientada en la cárcel, falso, es el sexto. Los poemas del quechua se reúnen en el poema Catatay, sí.
Fiesta es la novela póstuma, no. Es El zorro de arriba y el zorro de abajo. 9 avión. 9 avión. A ver, terminemos la última. Vamos, terminemos. Faltan 6 preguntas más. Te doy unos 5 minutos para que terminen las últimas preguntas. Vamos. Algunos capaz no lo han terminado todavía. Vamos. ¿Ya? Unos 5 minutos para que termines. La 9 era la A. Rezos es ruego, rezos, oraciones. Ya. Ahora sí. Claro, los colonos son los indígenas. Exacto. A ver. En la 10, ¿qué marcaste? 10 casa, ¿no? Perfecto. Muy bien. A ver. Dice acá. No, la hora póstuma es el zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Ok? Ya.
Los colonos ven a la peste como si fuera una entidad viviente, el animismo, ¿no? Que se puede combatir a través de rezos. Por eso que le van a pedir, en este caso, al Padre Henares que haga una misa para combatir la peste. Entonces, ahí vemos que la C, ¿no? Una visión andina del mundo desde el animismo. Claro, ven la peste como si fuera alguien. Dice, la forma de combatirlo es a través de rezo, ¿no? 12. A ver. Claro, la B está bien. Abandona Bancay confiando en que los colonos derrotarán la peste, ¿no? Claro, los colonos van justamente con el fin de derrotar la peste en el sentido de pedirle al padre Linares que haga una misa para que pueda acabarse el tema de la peste, correcto. ¿Ok? 12, Barco. A la 11. Pero no, desarraigo sería, ¿qué significa desarraigo? Desarraigo significa estar en un lugar donde no te pertenece, pues, ¿no? Y no tiene que ver con eso, sino más bien el hecho de que los colonos vean a la peste como alguien es la visión animista que tienen, ¿no? Darle vida a elementos que no lo tienen, lo ven como si fuera un ser humano la peste, como un ser viviente, a la cual puedes combatir con rezos, ¿no? Con una misa, y de esa manera puedes cambiarlas, acabar con ella. Por ese lado se dice. 11 casa, 12 barco. 13. A ver, sobre los ríos profundos. Es una novela típica del modernismo peruano, falso, ¿no? La peste se origina en la hacienda de Patibamba, sí, correcto. Rosendo Mac, no, Rosendo Maqui es de los ríos del mundo de Sancho. Ernesto acentúa su identificación, la D sería, ¿no? 12 dado. 14. A ver, el vínculo andino del hombre con la naturaleza se manifiesta en la A, claro. Ernesto y el sonido de los ríos y el canto de los pájaros, ¿no? Correcto, muy bien. Y para terminar, los ríos profundos, la obra denuncia la destrucción de la comunidad. No, eso es el mundo de Sancho de Ajeno. El autor plantea una visión andina del mundo, correcto. La novela nos da cuenta de una gran interacción social. No, eso no tiene que ver, más bien desarraigo, separación, ¿no? La conmovisión es de carácter animista, correcto. El narrador rechaza todo cambio social en la sierra, falso, ¿no? Claro, es una novela que plantea una rebelión indígena con la rebelión de la chichera, ¿no? Entonces, 14 avión, 15 enano, 15 enano. Muy bien, chicos. No, pero Ernesto no acompaña a sus padres. ¿No ves que cuando su padre va hacia Chalhuanca, Ernesto se queda en Abancay? No acompaña a su padre a todos lados, pues. Por eso no sería lo correcto. Claro, correcto, Pablo, correcto. Muy bien. 13 dado, 14 avión, 15 enano. Muy bien. Nos queremos hasta acá. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien hasta acá? Claro, acuérdate que los colonos son aquellos indios que van a ir hacia Bancay a pedirle al padre Linares que haga una misa para que pueda acabarse con la peste, ¿no? Y ese es justamente cuando él se va a Bancay y él confía en que los colones logren, a través de sus rezos, a través de su pedido con el padre Linares, acabar con la peste, ¿no? Ese es el sentido. La 10 sería la C, claro, 10 casa. Muy bien, chicos. Perfecto. 9 avión, 14 avión. Listo. Muy bien, chicos. Se interrumpe, Rodrigo, por el tema de la peste. Muy bien. Perfecto. Pero ahí no tienes ninguna relación con la naturaleza, pues. Por la salud de la ciudad de Cusco, ahí tienes que ver con las piedras, ¿no? Las construcciones. No tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver más que todo con la relación que tiene con el sonido, con la naturaleza propia de lo que es, en este caso, el ambiente del mundo andino, ¿no? Por eso, más que todo.
Sí, estoy acá, estoy acá. Ya. Allá hay el micrófono contigo. Ya. Acá, aquí, acá.